Buenos días a todos, espero que tengan una bonita mañana. Hoy día vamos a hacer un modelo de examen bastante interesante, la verdad, porque se trata de una estructura simétrica. Primero que todo nos pide, como siempre, calcular las reacciones en los apoyos, diagrama de los esfuerzos internos. Esto siempre va a ser así, el enunciado va a ser el mismo para el segundo parcial y para el final. Y nosotros tenemos que resolver esto por el método de la fuerza, ya que es una estructura hiperestática. Los pasos que debemos seguir, aquí los tienen especificados al ladito. Esto es para todo ejercicio por el método de las fuerzas o método de las flexibilidades, ¿no? Vamos a calcular el grado hiperestático total, vamos a plantearnos la estructura isostática equivalente de esta estructura hiperestática y luego vamos a ir analizando cada una de las estructuras isostáticas que se nos formen, ¿no? Si se nos forman dos, vamos a resolver dos, si se nos forman tres, vamos a resolver tres. Y según también el número de incógnitas que nosotros tengamos. Luego vamos a hacernos una tabla de resumen de esfuerzos donde vamos a colocar todas nuestras incógnitas que hemos hallado. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones con esas incógnitas y por último, ahí recién vamos a calcular las reacciones y los esfuerzos internos reales que se generan en la estructura hiperestática. Como podrán ver, este es el ejercicio, el de aquí al ladito, y es bastante interesante porque les comento que es una estructura simétrica. Decimos que una estructura es simétrica cuando le cortamos por el eje de simetría y a la derecha y a la izquierda se ve lo mismo en cuanto a cargas y la forma de la estructura. Y podemos evidenciar que aquí pasa eso, ¿no? Si nosotros cortamos por el eje de simetría, vamos a darnos cuenta que a la izquierda tenemos el mismo cargamento que a la derecha y también la estructura es la misma, ¿no? Está compuesta por la barra 2, una inclinada de la barra 1 y al otro lado de la misma forma, que tienen la misma longitud. A eso nosotros llamamos una estructura simétrica. Y esto nos trae una ventaja para que nosotros podamos resolver el ejercicio, ya que no es necesario que nosotros analicemos la barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 y barra 5. Debido a que la estructura es simétrica, solo se hace suficiente analizar 3 barras, ya que las ecuaciones de esfuerzos internos que nosotros obtengamos de la barra 1 van a ser las mismas para la barra 5. Y lo mismo va a pasar con la barra 2 y la barra 4. Sus ecuaciones de esfuerzos internos van a ser las mismas. También las reacciones que se generen en el apoyo en el nudo 1 y en el apoyo en el nudo 6 van a ser igual las mismas. Esto debido a que la estructura es simétrica y está cargada también de manera simétrica. Una cosa también importante cuando den su segundo parcial es que las estructuras que el ingeniero plantea normalmente en este segundo parcial y en el final se puede simplificar. Es decir, que nosotros sí o sí deberíamos realizar una simplificación a nuestra estructura. ¿Qué viene a hacer esas simplificaciones? Cuando nosotros tenemos un voladizo, como este, el de la barra 2 y el de la barra 4, que nosotros podemos simplificarla y poner los cargamentos, ¿no? Los esfuerzos internos que generan en el nudo 2 y en el nudo 4 respectivamente. Y ya se nos acorta mucho el ejercicio para resolver, ya no tendríamos que encontrar los esfuerzos internos de la barra 2 ni de la barra 4 y directamente tendríamos que resolver la barra 1 y la barra 3 solamente. Y eso es mucho más corto que si no realizamos esa simplificación. Por eso mi recomendación, si se encuentran un voladizo en su examen, simplifíquenlo. ¿Cómo se hace esa simplificación? Vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos nuestra estructura y al realizar la simplificación que tenemos que hacer, vamos a realizar nosotros un corte en la barra 2. Aquí está nuestra barra 2 con el corte y otro corte en la barra 4. Y aquí está nuestra barra 4 con el corte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar donde hicimos el corte por un empotrado y vamos a observar qué esfuerzos internos son los que transmite el cargamento que tiene la barra 2 y la barra 4. Si nos damos cuenta, la barra 2 solo está cargada por una carga puntual de 50 kN. Es decir, que en donde realizamos el corte, este solo va a transmitir una vertical que vale 50 kN y un esfuerzo de momento que va a ser 50 kN por su brazo de palanca, que en este caso son 3 metros. 50 por 3 nos da 150 kN por metro. En la barra 4 va a suceder lo mismo,
vamos a tener una vertical de 50 kN y un esfuerzo de momento que en este caso es antihorario y vale 150 kN. Aquí tenemos las reacciones en la barra 2 y en la barra 4 como reacciones, ¿no? Y tenemos que pasarla a nuestra estructura ya simplificada como acciones. Para pasar eso de reacciones a acciones, tenemos que cambiarle el sentido, ¿no? Por tanto, los esfuerzos que transmite la barra 2, esa carga puntual de 50 kN que va hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo y vale 50 kN. Y ese esfuerzo de momento, que en este caso está yendo en sentido horario, ahora va a ir en sentido antihorario y vale 150 kN por metro. Lo mismo para la barra número 4. La carga que estaba yendo hacia arriba, la carga vertical que estaba yendo hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Vale 50 kN y el esfuerzo de momento que está yendo en ese caso en sentido antihorario va a ir ahora en sentido horario. 150 kN. Y ya está, ya realizamos la simplificación de nuestra estructura. Se sigue manteniendo la simetría, si se dan cuenta. Nosotros cortamos por aquí nuestra estructura y vamos a tener una barra 1, parte de la barra 3 y el cargamento de la carga puntual de 50 kN y la de momento de 150 kN por metro. Y si observamos a la derecha tenemos lo mismo. Entonces se sigue manteniendo esa simetría de la estructura. Por tanto, yo puedo cortar por acá nuestra estructura y solo analizar la barra 1 y parte de la barra 3. Por donde yo realizo el corte le voy a poner un nombre provisional, como nudo 7 por ejemplo, y dibujo mi estructura ya simplificada. Si se dan cuenta, yo reemplacé en el punto donde hice el corte, aquí, en el punto de simetría, reemplacé, en vez de un empotrado, le puse un apoyo guiado. Lo correcto fuera que yo lo haya reemplazado por un empotrado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos que la barra 3 es un elemento continuo que yo al cortarla por ese punto me va a transmitir todos los esfuerzos normales, cortantes y de momento. Pero pasa algo interesante con las estructuras simétricas. Cuando nosotros cortamos las estructuras simétricas por el punto de simetría que viene a ser el de acá, lo voy a dibujar con azulcito, por este punto de simetría, ¿qué pasa ahí? Los esfuerzos cortantes en ese punto de simetría de la estructura son iguales a 0. Eso quiere decir que solo es capaz de transmitirme normales y momentos. Por ese motivo es que yo no lo reemplazo por un empotrado y lo reemplazo por un apoyo guiado que me restrinja los esfuerzos normales y de momentos que pueda transmitir esta barra. Dato interesante también, si no lo sabían, es que si la cortante es igual a 0, en ese punto existe un momento máximo, no es cualquier momento, es un momento máximo ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Esa es la razón por la que yo reemplacé aquí por un apoyo guiado que me restringe los esfuerzos normales y los de momento. Ahí tenemos nuestra estructura ya simplificada y esta es la estructura a la que vamos a empezar a hacerle el análisis, ¿no? Que viene a ser el cálculo del grado hiperestático total y lo demás, ¿ok? Trabajamos entonces con esta estructura simplificada. Calculémosle el grado hiperestático total. Sabemos que tenemos que calcularle el grado hiperestático externo e interno. Pero como ya les he mencionado en la primera clase, podemos darnos cuenta a simple vista de qué clase de estructura es que estamos trabajando, ¿no? Podemos darnos cuenta que esta es una estructura hiperestática pero abierta. Veámoslo, ¿no? Grado hiperestático externo. La fórmula que me define el grado hiperestático externo es la siguiente. Número de reacciones de los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. En este caso, reacciones en los apoyos tenemos, en el nudo 1 tenemos un apoyo fijo con 2 reacciones y en el nudo 7, este nudo 7 provisional que pusimos, tenemos otras 2 reacciones. Por tanto, número de reacciones en los apoyos 4, menos las ecuaciones de la estática que por teoría sabemos que son 3. Entonces, el grado hiperestático externo va a ser igual a la resta de 4 menos 3. Esto viene a ser igual a 1. Por tanto, nosotros ya podemos darnos cuenta que tenemos una incógnita hiperestática externa, a la cual vamos a llamar X1 próximamente, ¿ya?
Analicemos ahora el grado hiperestático interno. Para el grado hiperestático interno, ya saben, no existe fórmula, nosotros tenemos que analizar la estructura con la que nos encontramos. Y para decir que existe grado hiperestático externo, tendríamos que tener algún cajón en nuestra estructura, barras que se cierren, ¿no? Y no me permitan a mí conocer los esfuerzos internos que se transmiten entre esas barras exactamente. Este no es el caso, nuestra estructura es abierta, por tanto, el grado hiperestático interno es igual a 0. Y ya está, ya podemos calcular el grado hiperestático total. El grado hiperestático total viene a ser la suma entre el grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Que esto viene a ser igual a, bueno, la sumatoria entre 0 más 1, o sea, 1. Tenemos una incógnita hiperestática y exactamente esa incógnita hiperestática es externa. Una vez sabemos cuál va a ser nuestra incógnita hiperestática, tenemos que seleccionarla, ¿no? O sea, vamos a escoger entre todas las reacciones que tenemos en nuestra estructura, este H1, la vertical en 1, el momento en 7 o la horizontal en 7, tenemos que escoger una de esas para que sea nuestra incógnita hiperestática. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dar un valor unitario. Le vamos a dar un valor unitario y vamos a despejar más adelante su valor real. Lo que nos conviene a nosotros en sí es agarrar como incógnitas en este caso de grado hiperestático externo, las reacciones de momento. Antes que cualquiera nos conviene seleccionar las reacciones de momento. Por ese motivo es que yo seleccioné la reacción de momento en 7 como mi incógnita hiperestática. Aquí está. Y si se dan cuenta le puse en sentido antihorario. Para el segundo parcial es importante que respeten la convención de los sentidos cuando tomen sus incógnitas, ¿no? Antihorario va a ser positivo. Si tomo como mi incógnita mi reacción vertical, hacia arriba va a ser positivo. Y si tomo como incógnita mi reacción horizontal, hacia la derecha va a ser positivo. Esa es la convención de signos para yo tomar mi incógnita x1, x2, x3, ¿ok? Tienen que respetar esta convención de signos ya en este parcial. En el primer parcial no era necesario, pero ahora sí se hace muy necesario. Muy bien, esta estructura ya planteada con mi incógnita hiperestática, con un valor unitario, es decir, igual a 1 kN, la llamamos nosotros estructura isostática equivalente. ¿Por qué? Porque esta estructura ya es isostática, pero tenemos una incógnita a la cual le dimos un valor unitario. Y la vamos a despejar de una ecuación. Agarramos entonces nuestra estructura isostática equivalente y aplicamos como segundo paso, bueno, ya está planteada nuestra estructura isostática equivalente y vamos a aplicarle el principio de superposición de efectos, ¿no? Que nos dice que la estructura isostática equivalente va a ser igual a la estructura con el cargamento real más la estructura con la carga virtual y el valor real de nuestra carga, que esa es la incógnita que vamos a despejar. Aquí lo vemos gráficamente, esta es nuestra estructura isostática equivalente, esta es la de acá. Aquí tenemos nuestra estructura con el cargamento real, o sea, tenemos la carga puntual de 50 kN, la distribuida de 40 kN por metro, la de momento de 150 kN, reemplazamos, miren, en el nudo 1 el apoyo fijo se mantiene, pero aquí el apoyo guiado ya lo reemplazamos por un apoyo móvil, porque ya agarramos como incógnita nuestra X1, nuestra reacción de momento. Esta es nuestra estructura con el cargamento real y aquí está nuestra estructura con el cargamento virtual, donde ya tenemos la reacción de momento con un valor unitario que futuramente le vamos a multiplicar su valor real. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Nosotros tenemos que analizar cada una de estas estructuras. O sea, la estructura con el cargamento real, vamos a analizarla, vamos a sacar sus reacciones de los apoyos, vamos a obtener las ecuaciones de esfuerzos internos y luego vamos a analizar la estructura con la carga virtual. Vamos a analizarle las reacciones en los apoyos y las ecuaciones de esfuerzos internos. Hagamos eso entonces. Empecemos con nuestra estructura con la carga real. Aquí tenemos nuestra estructura con la carga real. Tenemos nuestra propuesta de cómo va a ser las reacciones en sus apoyos.
Procedamos a calcular entonces las reacciones en los apoyos utilizando las tres ecuaciones de la estática, ¿no? Primero apliquemos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y los que vayan hacia arriba para mí van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra incógnita vertical en 1 de la estructura E sub 0 que está yendo hacia arriba, por tanto va a ser positivo. ¿Qué más vamos a tener? La carga puntual de 50 kilonewtons que está yendo hacia abajo, por tanto va a ser negativa. Vamos a tener también nuestra carga distribuida de 40 kilonewtons que está yendo hacia abajo, por tanto va a ser negativo, vale 40 kilonewtons, y multiplicado por su longitud de aplicación, o su base, que son 4 metros. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Entonces esto lo igualamos a 0, y despejamos aquí el valor de la vertical en 1 de la estructura E sub 0. Que si realizamos eso, nos saldría, ¿cuánto? 210 kilonewtons. Ya está. Ahora hagamos una sumatoria de momentos en el nudo 1, ¿no? Para anular estas dos incógnitas. Bueno, estas dos reacciones. Sumatoria de momentos en el nudo 1, los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener? Primero vamos a tener este momento puntual que vale 150 y con respecto al nudo 1 está yendo en sentido antihorario. Por tanto, para mí es negativo. Luego tenemos esta carga puntual de 50 kN que con respecto al nudo 1 genera un momento y este momento es horario. Tenemos entonces 50 kN multiplicado por su brazo de palanca que son 3 metros. Luego tenemos la carga distribuida de 40 kN que con respecto al nudo 1 gira en sentido horario. Y vale entonces 40 kN por su base que son 4 metros. A la mitad se encuentra la resultante, por tanto su brazo de palanca al nudo 1 va a ser igual a 5 metros. ¿Qué más tenemos? Nuestra incógnita horizontal en 7, en el nudo 7 de la estructura de sub 0. Con respecto al nudo 1, esta reacción horizontal va en sentido antihorario. Por tanto le pongo un signo negativo y lo multiplico por el brazo de palanca, que en este caso son 4 metros. Igual a 0 porque no tengo ninguna fuerza más que participe en mi ecuación, y despejo el valor de la horizontal en 7. ¿Cuánto va a ser ese valor? Lo metemos en la calculadora. Y sale 200 kilonewtons. Ya está, ya tenemos dos reacciones, falta una más, que es la reacción horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 0. Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a lograr despejar esta reacción. Los que vayan a la derecha para mí van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la reacción horizontal en el nudo 7 de la estructura sub 0 que vale 200 kN y va hacia la izquierda, por tanto para mí es negativa. Y vamos a tener nuestra incógnita horizontal en el nudo 1 de la estructura de sub 0 que va hacia la derecha, por tanto para mí va a ser positiva. Igual, bueno, no tengo ninguna fuerza más que participe en mi ecuación, por tanto lo igualo a 0 y despejo aquí la horizontal en 1 de la estructura de sub 0, que si realizamos ese despeje va a ser igual a 200 kilonewtons. Ya está, ya obtuvimos nuestras reacciones en los apoyos. Ahora viene el cálculo de las ecuaciones de los esfuerzos internos. Empecemos con la barra número 1. En la barra número 1, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una horizontal de 200 kilonewtons y una vertical de 210 kilonewtons.
se hace necesario que nosotros descompongamos estas reacciones en los ejes locales de la barra, para nosotros así obtener las ecuaciones de esfuerzos internos en esa barra. Coloquémosles entonces sus ejes locales de la barra. El sentido en el que voy a analizar va a ser el siguiente, de izquierda a derecha. Y entonces, como les mencioné, se hace necesario descomponer estas reacciones en los ejes locales de la barra. Empecemos con la carga de 200 kN. Va a tener su componente en el eje local 2 y su componente en el eje local 1. Nosotros conocemos que la barra número 1 tiene una cierta inclinación, que llamaremos, bueno, el ángulo de inclinación lo llamaremos alfa. Y este alfa se va a repetir acá. No tenemos el valor de alfa, calculémoslo. Entonces, sabemos que la altura de esta barra es de 4 metros y la base es de 3 metros. Nosotros podemos sacar la longitud de la barra número 1 aplicando Pitágoras. Decimos que la longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Resolviendo esto, nosotros tenemos que la longitud es igual a 5 metros. También obtenemos el ángulo de inclinación, que va a ser tangente del ángulo igual a cateto opuesto, que son 4 metros, sobre cateto adyacente, que son 3 metros. Despejamos aquí nosotros alfa y vamos a obtener que es igual a 53,13 grados. Ya tenemos entonces el ángulo de inclinación. Ahora sí podemos descomponer nuestras reacciones en dirección de los ejes locales. Vamos a tener la carga de 200 kN multiplicada por el seno del ángulo alfa, que nos va a dar un valor, y esa misma carga de 200 kN multiplicada por el coseno de alfa, que nos va a dar otro valor. Reemplazamos entonces alfa por 53,13 grados. ¿Y qué vamos a obtener? Cuando multiplicamos por el seno, esto es igual a 160 kN. Y cuando lo multiplicamos por el coseno, es igual a 120 kN. Ahora, la carga de 20 kN con el eje local 1, entre esa componente en el eje local 1 va a ser igual a coseno, ¿no? Vamos a tener que multiplicarlo por coseno para obtener esa componente en el eje local 1. Ya lo hicimos y sacamos que vale 120 kN. Ahora la componente vertical o en el eje local 2 va a ser multiplicada por seno. Ya realizamos esa operación y sacamos que vale 160 kN. Pasemos ahora con la reacción de 210 kN. Que aquí está el ángulo alfa, vamos a tener una componente en el eje local 2 y otra componente en el eje local 1. 210 multiplicado por el seno de alfa va a ser igual a ¿cuánto? 168 kilonewtons. Esta componente multiplicada por el seno es la que se va a encontrar en el eje local 1, si se dan cuenta, ¿no? Es la componente vertical de 210 kilonewtons, 168 kilonewtons. Ahora la componente multiplicada por coseno de alfa, ¿cuánto vale? Vale 126 kilonewtons. Y es la que va a estar acá. 126 kilonewtons. Ya hemos descompuesto nuestras reacciones, por tanto ya podemos olvidarnos de las reacciones.
y trabajar directamente con estas componentes en los ejes locales de la barra 1. Vemos que 168 kilonewtons y 120 kilonewtons van en la misma dirección, por tanto se van a sumar, y si realizamos esa suma nos da 288 kilonewtons. Luego tenemos que la carga de 160 kilonewtons y la de 126 kilonewtons van en sentidos contrarios, por tanto vamos a restarlos, y esa resta nos da 34 kilonewtons. Ahora sí, podemos nosotros sacar las ecuaciones de fuerzas internos, y al tratarse de un pórtico plano solo se hace necesario sacar las ecuaciones de momento flector. La ecuación de momento flector para esta barra número 1 va a ser, bueno, tenemos solo la carga de 34 kilonewtons que nos genera momento, y ese momento que nos genera está comprimiendo la fibra inferior de mi barra, por tanto es negativo. Vale 34 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, que es una distancia X que no conocemos. Ya está, ya tenemos la ecuación de momento para la barra número 1. Ahora, para la barra número 3, la hemos llamado barra número 3 a esta. ¿Qué tenemos? La carga distribuida, tenemos la reacción horizontal del apoyo móvil, que vale 200 kilonewtons, y nada más. Tenemos todo el cargamento en dirección de los ejes locales, por tanto saquémosle la ecuación de momento. ¿Cuál va a ser su ecuación de momento? Va a ser, primero la carga distribuida, que me genera un momento que comprime mi fibra inferior, por tanto va a ser negativo. Y decíamos que al tratarse de una carga distribuida teníamos que anotar 40 kilonewtons dividido entre 2, que nos da 20, y por ser carga distribuida tenemos que multiplicarlo por un x al cuadrado. ¿Qué más tenemos? No tenemos ninguna fuerza más que nos genere momento, por tanto concluimos que esa es nuestra ecuación de momento para la barra número 3. Ambas ecuaciones de momento son de la estructura E sub 0. La simbolizamos ahí para no olvidarnos y ya está. Ahora vamos a analizar la estructura E sub 1, que es nuestra estructura con la carga virtual, con la incógnita que nosotros vamos a despejar de la ecuación. Voy a terminar la reunión, vuelven a ingresar ya al mismo link. Ya, ok. Decíamos, ahora empecemos a realizar el análisis para nuestra estructura con la carga virtual, nuestra estructura E sub 1. Tenemos la estructura con un cargamento virtual igual a 1 kilonewton, que es el cargamento de momento, este de acá. Calculémosle sus reacciones con las mismas ecuaciones de la estática que ya conocemos. Apliquemos primero una sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos aquí en el nudo 1, igual a 0. Los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener? Primero que ya eliminamos estas dos incógnitas, vamos a tener solo esta incógnita y nuestro cargamento virtual. Entonces, el cargamento virtual con respecto al nudo 1 está girando en sentido antihorario, por tanto va a ser negativo y vale 1 kilonewton. Luego tenemos nuestra incógnita horizontal en el nudo 7 de la estructura E sub 1, que con respecto al nudo 1 me genera un momento con sentido horario, por tanto es positivo. Tenemos la incógnita multiplicado por su brazo de palanca, que viene a ser una distancia de 4 metros. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Igualamos a 0 y de aquí despejamos el valor de la horizontal en el nudo 7 de la estructura E sub 1. Que si despejamos, este 1 va a pasar al otro lado como positivo y va a pasar este 4 de multiplicar a dividir, y vamos a tener 1 sobre 4, que 1 sobre 4 es igual que decir 0,25 kilonewtons. Tenemos el valor de la reacción horizontal en el nudo 7. Hagamos ahora una sumatoria de fuerzas horizontales. Una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Los que vayan a la derecha van a ser los positivos para mí. En este caso, ¿qué vamos a tener? Esta vertical no va a participar, la fuerza de momento tampoco. Vamos a tener esta incógnita
y esta reacción horizontal que acabamos de hallar. Entonces, tenemos nuestra incógnita horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 1 que está yendo hacia la izquierda. Por tanto, para mí eso es negativo. Y luego tenemos la reacción horizontal en el nudo 7 que acabamos de obtener, que va hacia la derecha, por tanto es positivo y vale 0,25 kilonewtons. No tenemos ninguna fuerza más que participe en esta ecuación, igualamos a 0 por lo tanto, y despejamos el valor de la horizontal en el nudo 1, que va a ser igual a 0,25 kilonewtons. Ya está. Ahora hagamos una sumatoria de fuerzas verticales. Los que vayan hacia arriba van a ser los positivos para mí. ¿Qué vamos a tener? Tenemos nuestra incógnita, pero no tenemos nada más. Por tanto, podemos concluir que nuestra vertical en el nudo 1 de la estructura de sub 1 va a ser igual a 0, porque no hay ninguna fuerza, ¿no? Igual lo anotamos en rojito para saberlo, porque lo vamos a necesitar cuando despejemos nuestro valor de las reacciones reales. Ok, ahora analicemos las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con la barra número 1. En la barra número 1 no tenemos reacción vertical, pero sí tenemos una reacción horizontal, la cual tenemos que descomponerla en los ejes locales de la barra número 1. Aquí tenemos los ejes locales y estoy analizando de izquierda a derecha. Tenemos esto en sí. La reacción horizontal de 0,25 kN, sabemos que ahí está ubicado el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de la barra número 1, y ya lo calculamos, ¿no? Primero calculamos la longitud de la barra, nos salió que era 5 metros, y también calculamos el ángulo de inclinación alfa, que nos salió que era 53,13 grados centígrados. 13 grados. Ahora, al descomponer esta barra, la que se encuentra en el eje local 2, en dirección del eje local 2, esta componente de acá, va a ser el resultado de 0,25 multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Se dan cuenta? Y si ponemos esto en la calculadora nos va a salir. ¿Cuánto? Nos sale 0,2 kilonewtons. Entonces esto vale 0,2 kilonewtons. Aquí está, ¿no? Sí, ahí está. Ahora, la componente que se encuentra en dirección del eje local 1 va a ser el resultado de la multiplicación de 0,25 por el coseno del ángulo alfa. Y nos sale 0,15 kilonewtons. Ya está. Ahora podemos olvidarnos de nuestra reacción horizontal y trabajar solamente con las componentes en el eje local 2 y en el eje local 1. Con eso nosotros vamos a obtener las ecuaciones de esfuerzos internos, que como se trata de un pórtico plano vamos a obtener solo la ecuación de momento flector. Anotamos entonces ecuación de momento flector para la estructura E sub 1. ¿Qué vamos a tener? Solo vamos a tener esta fuerza de 0,2 kN que genera momento a nuestra barra. En específico, tracciona la fibra inferior, por tanto, ese momento que me genera es positivo. Y tenemos que es 0,2 multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser una distancia X que no conocemos. Ya está. No tenemos ninguna fuerza más que me genere momento en esta barra 1, por tanto concluimos ahí la ecuación de momento flector. Pasemos ahora a la siguiente barra, que es la barra número 3 en sí. Barra 3. ¿Qué tenemos en nuestra barra número 3? Vamos a tener la carga virtual, el momento virtual de 1 kN por metro y una reacción horizontal del nudo 7, que vale 0,25 kN. Ya tenemos todo el cargamento para la barra número 3. Saquémosle entonces la ecuación de momento flector
para esta estructura E sub 1. Para la barra 3 de la estructura E sub 1. Y va a ser lo siguiente. Tenemos este momento que nos genera, bueno, nos va a generar una ecuación de momento que va a valer 1 kilonewton. Bueno, 1. Es una constante, no se lo multiplica por X porque está aplicado en este punto, ¿no? ¿Tenemos alguna otra fuerza que genere momento? Ninguna. Esta fuerza horizontal está en dirección de la barra, no genera momento. Y ya está, entonces podemos concluir que la ecuación de momento para la barra número 3 es igual a 1. Ya está. Ya analizamos la estructura E sub 0 y la estructura E sub 1. Obtuvimos las reacciones en cada una de las estructuras y los esfuerzos internos que se generan en cada una de sus barras. Vamos a pasar entonces a colocar las ecuaciones de esfuerzos internos que obtuvimos en nuestra tabla de resumen de esfuerzo. Tendríamos lo siguiente. Barra 1 y barra 2 de la estructura E sub 0. Las ecuaciones de momento flector para la estructura E sub 0 tenemos que en la barra 1 es menos 34x y en la barra 2 es 20x al cuadrado. ¿Es cierto? Para la barra 2 no es 20x al cuadrado, es menos 20x al cuadrado. Ahora sí. ¿Qué más tenemos? Para la estructura E sub 1 tenemos las ecuaciones de momento para la barra 1 que vale 0,2x, comprobamos. ¿Sí? Y para la barra 2 que valía 1. Comprobamos si es cierto. Sí. Ya está. Por último en la tabla le colocamos la longitud de cada una de las barras de la siguiente manera, ¿no? De la barra 1 era 5 metros y lo colocamos de la siguiente manera, que va a ser x entre 0 y 5, y para la barra 2 x entre 0 y 4 porque la longitud de esa barra era de 4 metros. No es barra 2, es barra 3, ¿no? Ya está. Con nuestra tabla de resumen de esfuerzos vamos a aplicar, vamos a analizar, bueno, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que viene a ser esta de acá que estoy encerrando en un cuadrado azul. Esa es nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones, que nos dice que el desplazamiento 1 de la estructura E sub 0 más el desplazamiento 1 de la estructura E sub 1 multiplicado por el valor real de esa incógnita que dijimos x1 va a ser igual a 0. A esto nosotros podemos multiplicar, bueno, podemos multiplicar toda esa ecuación por la rigidez a flexión y obtendríamos lo siguiente, esto de acá. ¿Qué viene a ser esto? Ya aquí nosotros despejamos entonces obtenemos entonces la multiplicación de la rigidez a flexión y el desplazamiento, el desplazamiento 1 de la estructura E sub 0, que viene a ser la integral de las ecuaciones de momento de la estructura E sub 0 multiplicado por las ecuaciones de momento de la estructura E sub 1. Y para este otro caso, el de acá, va a ser la ecuación de momento de la estructura E sub 1 multiplicado por la ecuación de momento de la estructura E sub 1. Entonces obtengamos eso. La rigidez a flexión de la estructura va a ser igual al desplazamiento, bueno, multiplicado por el desplazamiento 1, 1, 0. Eso va a ser igual a la integral de 0 a 5 de la ecuación, bueno, para la barra 1, ¿no? Para la barra 1. De la ecuación de la estructura de sub 0, que es 34x, multiplicado por la ecuación de la estructura E sub 1, 0,2x. También vamos a tener para la barra 3, le sumamos entonces la integral que va de 0 a 4, eso es para la barra 3, y la ecuación la ecuación de momento flector de la estructura E sub 0, que es menos 20x al cuadrado, por la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1, que nos da 1. Ya está.
Resolviendo esta integral, vamos a obtener ¿cuánto? A ver. De 0 a 5 y la otra es menos 20x al cuadrado por 1 de 0 a 4. Nos da el resultado de estas dos integrales igual a menos 710. Ahora saquemos la rigidez a flexión multiplicado por el desplazamiento 1, 1, que va a ser igual a la integral, en el caso de la barra 1, a la integral de 0 a 5 de la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1 multiplicado por la ecuación de momento flector también de la estructura E sub 1, o sea, esto. Podríamos anotar 0,2x y ponerlo directamente al cuadrado, ¿no? Más la barra 3, que va a ser la integral de 0 a 4 de la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1 multiplicado por la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1 igual. Resolviendo esta integral, ¿qué vamos a obtener? Tendremos que es igual a 17 tercios. Ya está. Ya obtuvimos esos dos desplazamientos multiplicados por la rigidez a flexión y vamos a tener lo siguiente reemplazándolo en esta ecuación de acá, en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Vamos a tener menos 710 más, entre paréntesis, 17 tercios multiplicado por nuestra incógnita x1. Esto lo igualamos a 0. Y podemos despejar de acá el valor de x1. Al despejar, obtendremos que x1 va a ser igual a lo siguiente. x1 va a ser igual a 125,294 kilonewtons por metro, porque era un esfuerzo de momento flector, este momento, ¿no? Ya está, ya obtuvimos el valor real de x1. Ya sabemos cuánto vale ese momento en ese punto. Con eso nosotros ya podemos obtener el valor de las reacciones reales en cada uno de los apoyos y diagramar los esfuerzos internos. Entonces, obtengamos primero el valor de las reacciones, ¿ya? Recordemos lo que les mencioné en un principio. Bueno, lo que acabamos de hallar es, a ver, este momento de acá. Eso es lo que nosotros acabamos de obtener, el valor de x1. Y nos salió un valor positivo. Entonces dibujamos el x1. El valor real del x1 es un momento positivo y vale 125,294 kilonewton por metro. Ya tenemos esa reacción de nuestra estructura simplificada. Obtengamos ahora el valor de las otras reacciones, de la vertical en 1, la horizontal en 1, que van a ser las mismas. Vamos a nuestra estructura real, nuestra estructura sin simplificar. Esta es la de acá, nuestra estructura sin simplificar. Las reacciones que obtengamos del apoyo fijo en el nudo 1 van a ser las mismas para el apoyo fijo en el nudo 6. Por tanto, solo se hace necesario sacar las del nudo 1. Y ya sabemos que se repite en el nudo
6. Por la superposición de efectos, nosotros decíamos que la estructura isostática equivalente va a ser igual a la estructura E sub 0 con el cargamento real, más la estructura E sub 1, que es la estructura con la carga virtual, multiplicado por el valor real de el X1. Aplicando esto nosotros a las reacciones, vamos a obtener que la reacción horizontal en 1 va a ser igual al valor de la reacción horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 0 más el valor de la reacción horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 1 multiplicado por el valor real de X1. También vamos a obtener que la vertical en 1 va a ser igual a la vertical en el nudo 1 de la estructura E sub 0 más la vertical en el nudo 1 de la estructura E sub 1 multiplicado por X1. Resolviendo eso, ¿qué vamos a obtener? Horizontal en 1 va a ser igual a la horizontal de la estructura E sub 0. Tenemos que vale 200 kilonewtons. Y si observamos, va hacia la derecha. Y si va hacia la derecha, según la convención de signos que les comenté, donde lo puse, esta convención de signos de acá, si va hacia la derecha es positivo. Entonces, tenemos que va hacia la derecha es positivo y vale 200. Ahora la reacción horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 1. Aquí está. Vale 0,25 y va hacia la izquierda. Y si va hacia la izquierda, según la convención de signos que tenemos que respetar, es negativo. Y vale 0,25. Y está multiplicado por el valor de X1. Y el valor de X1 es 125,294. Resolviendo esta operación, obtenemos el valor real de la reacción horizontal en el nudo 1. Sería lo siguiente, 125, bueno, a ver, sale que su valor real, lo voy a anotar con azul entonces, su valor real es igual a 168,677 kilonewtons. Y ese va a ser el mismo valor para la reacción horizontal en el nudo 6. Ahora obtengamos la vertical en 1. Vamos a ver cuánto nos dio la vertical en 1 de la estructura E sub 0. La vertical en 1 de la estructura E sub 0 nos dio 210 kilonewtons. Y podemos observar que va hacia arriba. Según la convención de signos que tenemos que respetar, los que van hacia arriba van a ser positivos y vale 210 kilonewtons. A esto le vamos a sumar el valor de la reacción vertical en el nudo 1 de la estructura E sub 1. Observemos cuál es ese valor. Nos dio igual a 0. Por tanto, tendremos 0 multiplicado por el valor de X1, que es 125,294. Si resolvemos esta operación, tendremos que la vertical en 1 va a ser igual a 210 kilonewtons y esa va a ser el mismo valor para la vertical en el nudo 6. Ya está. Ya obtuvimos nuestras reacciones en los apoyos. En el nudo 1 y en el nudo 6. Aquí tenemos nuestra estructura con las reacciones en sus apoyos. Ahora podemos nosotros obtener los diagramas de esfuerzos internos. Se hacen, cuando el ingeniero nos pone el enunciado de obtener los diagramas de esfuerzos internos, se refiere al diagrama de normales, al diagrama de cortantes y el de momento flector. Los tres tenemos que obtenerlos. Ahorita la forma en la que yo voy a sacar las reacciones las ecuaciones de momento flector, normales y de cortantes, es un poco extensa, es un poco larga, pero yo les sugiero que lo practiquen de esa manera para que sepan, ¿no?, cómo
va desmenuzado todo el proceso. Y ya cuando tengan una cierta práctica, lo puedan hacer directamente. Ya si tienen una buena práctica en sacando o diagramando los esfuerzos internos, háganlo a su manera, si ya lo entienden de esa manera. Y si todavía no tienen una forma rápida de obtener los esfuerzos internos, practíquenlo de esta manera. Perfeccionenlo y van a ver que van a poder diagramar una vez aprendan, ¿no? Al ojo prácticamente. Es mucho más rápido. Pero por temas académicos lo vamos a desglosar, ¿no? Ya. Tenemos entonces nuestra estructura, ¿no? Aquí ya no anotamos nuestra estructura simplificada. Aquí ya ponemos nuestra estructura real, la que no es simplificada y es simétrica. Tenemos el valor real de sus reacciones en los apoyos y vamos a analizar los esfuerzos internos que se generan en cada una de las barras. Recordemos que por ser simétrica, los esfuerzos internos de la barra 1 y la barra 5 van a ser los mismos. O sea, solo se hace necesario analizar una barra y sabemos que se va a repetir en la otra barra. Pasa lo mismo en la barra número 2 y la barra número 4. Los esfuerzos internos van a ser los mismos. Entonces solo se hace necesario analizar una de las barras. Empecemos con la barra número 2 y también para la barra número 4. Si nosotros cortamos la barra número 2 por acá, ¿qué vamos a tener? Aquí está nuestro dibujito de lo que tenemos. Tenemos la carga puntual de 50 kilonewtons y no tenemos ningún esfuerzo más. A eso entonces nosotros le sacamos el valor de los esfuerzos internos. Empecemos por las normales. En este caso, ¿qué esfuerzos normales vamos a tener? ¿Cómo va a ser nuestra ecuación de esfuerzos normales para la barra 2 y barra 4? No tenemos ninguna fuerza que vaya en dirección paralela a la barra. Por tal motivo, nuestra ecuación de esfuerzos normales va a ser igual a 0 en toda la barra. O sea, esto es constante en toda la barra. Ya está, ya tenemos los esfuerzos normales. Pasemos a los esfuerzos de corte. ¿Cómo va a ser nuestra ecuación de esfuerzos de corte? Algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos esfuerzos de corte es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si lo estamos haciendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recordemos que cuando vamos de izquierda a derecha, los que vayan hacia arriba van a ser positivos y los que vayan hacia abajo van a ser negativos. Toda fuerza que vaya hacia abajo va a ser negativa. Pero si nosotros estamos analizando la barra de derecha a izquierda, esto cambia. Los que van a ir hacia arriba van a ser los negativos y los que vayan hacia abajo van a ser los positivos. Eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? Esa es de la convención de signos internacional que nosotros adoptamos. Ok. ¿Cómo va a quedar nuestra ecuación de esfuerzos de corte? Tenemos la carga de 50 kilonewtons que va hacia abajo y como estamos analizando de izquierda a derecha va a ser negativo. Menos 50. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Por tanto, esa es nuestra ecuación de esfuerzos de corte y decimos que es constante a lo largo de la barra 2 y también de la barra 4, porque son lo mismo, ¿no? Ahora veamos la ecuación de momento flector para nuestro diagrama de momento flector. Si analizamos esta barra, la ecuación de momento flector, tenemos esta carga puntual de 50 kN que comprime la fila inferior, por tanto es negativo, vale 50 kN multiplicado por su brazo de palanca, que es una distancia X. Entonces esto ya no va a ser constante, porque depende de la distancia X. Si lo hacemos a la distancia 0, o sea en este punto, el momento flector va a ser igual a 0. Y si lo hacemos a los 3 metros, que es la longitud de la barra 2, vamos a obtener que esto es 150 kN por metro. Y hasta con estos datos, nosotros ya podemos diagramar y colocar, ¿no?, los valores de nuestro diagrama para la barra 2 y la barra 4. Pasemos ahora a analizar los esfuerzos internos para la barra 1 y la barra 5. Recordemos que este análisis ya es con los valores reales, ¿no?, de la estructura. Para sacarle los diagramas de normales, cortantes y momentos en la barra 1 y 5, se hace necesario descomponer esta carga horizontal de 168,677 kilonewtons. Hay que descomponer
esta reacción horizontal en dirección de los ejes locales de la barra. No podemos trabajar directamente con ese valor de 168. Tenemos que descomponerlo. ¿Cómo va a quedar al descomponer? Bueno, primero vamos a tener una componente en dirección del eje local 2. Coloquemos aquí sus ejes locales. Ese es el eje local 2, este es el 1. Y sabemos que aquí se encuentra el ángulo alfa. ¿Ok? Y también el ángulo alfa se repite acá. Ya. Analicemos entonces esa carga de 168. Descompongámosla en el eje local 2. Para descomponer en el eje local 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que multiplicar 168 por el seno de alfa. Y eso nos va a dar lo siguiente, 168,667 por el seno de alfa. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 134,94, pongámosle, kilonewtons. Ya está, sabemos que esto vale 134,94 kilonewtons. Ahora saquemos la componente en dirección del eje local 1, que va a ser el resultado de multiplicar 168,677 por el coseno del ángulo alfa. Nos sale 101,206 kilonewtons. Ya está. 101,206 kilonewtons. Ya hemos descompuesto la reacción horizontal, podemos olvidarnos de ella. Y vamos a trabajar solamente con sus componentes en el eje local 1 y en el eje local 2. Pero antes descompongamos la reacción vertical, que vale 210 kilonewtons. La componente en dirección del eje local 1 va a ser igual a la multiplicación entre 210 por el seno del ángulo alfa, que nos va a dar ¿cuánto? A ver, 210 por el seno del ángulo alfa nos da 168 kilonewtons. 168 kilonewtons. Ahora, la componente en dirección del eje local 2 de esta reacción de 210 kilonewtons va a ser el resultado de la multiplicación de 210 por el coseno de alfa. ¿Cuánto es eso? Nos sale que es 126 kilonewtons. 126 kilonewtons. Ahora sí, también nos olvidamos entonces de la reacción vertical y trabajamos con sus componentes en los ejes locales. Si nosotros realizamos la sumatoria en la dirección del eje local 1, vamos a tener que 101,206 se va a sumar a 168 y nos va a salir 269,206 kilonewtons, la resultante, ¿no? Y luego operando estos dos que van en sentidos contrarios, vamos a tener que nos da 8,941. Y ahora sí ya podemos trabajar en la barra número 1, que también va a ser lo mismo para la barra número 5, sus esfuerzos internos. ¿Cómo van a ser las normales? Las normales, si entra la barra, recordemos que si entra la barra es negativo. Entonces, menos vale 269,206. Y eso es constante a lo largo de la barra, porque está aplicado en un punto, ¿no? No tenemos ninguna fuerza más que genere esfuerzo normal. Constante. Listo. Ahora los esfuerzos de corte. ¿Qué fuerzas tenemos que nos generen esfuerzo de corte? Tenemos esta fuerza de 8,941, que como estamos diagramando de izquierda a derecha y esta va hacia abajo, va a ser negativo. Vale 8,941. Y es constante a lo largo de la barra. Constante. Ahora pasemos
a los momentos flectores. ¿Cómo va a ser la ecuación del momento flector para esta barra? Ya lo sacamos antes, ¿no? Solo, bueno, hay que reemplazarlo por este valor de acá. Esta carga de aquí nos genera un momento que comprime la fibra inferior, por tanto es negativo. Y anotamos el valor de la carga multiplicado por su brazo de palanca, que es una distancia X que no conocemos. Esto ya no es constante a lo largo de la barra porque está multiplicado por X, o sea, depende de la distancia. Así que sacamos, ¿no?, el valor cuando la distancia es 0, cuando X es igual a 0. El momento flector es igual a 0. Y cuando la distancia X es igual a 5, ¿no? Recordemos que la longitud de esta barra ya la obtuvimos en nuestros anteriores análisis y era 5 metros. Y cuando X vale 5 metros, el valor del momento flector es igual a negativo 44,705 kilonewton por metro. Ya está, tenemos los datos suficientes para realizar los diagramas en la barra 1 y la barra 5. Pasemos ahora a la barra número 3, que para analizar la barra número 3, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, nosotros tenemos que obtener los esfuerzos que le transmite la barra 1 y la barra 2 a esta barra número 3. Es decir, le sacamos el valor, por ejemplo en la barra 2, le sacamos el valor de las reacciones en el empotrado, que son 150 kN por metro y una vertical de 50 kN. Y luego vamos a la barra 1 y le sacamos también los esfuerzos que le transmite. Le va a transmitir una vertical de 210 kN, una horizontal de 168,677 kN y una de momento, ¿no?, que si operamos, bueno, que si realizamos la sumatoria entre 150 kN y el momento que le transmite la barra 1, nos va a dar un valor de 44,705 kN. Bueno, no, perdón. Nos va a dar un valor de 194,705 kN. O sea, vamos a sumar 150 kN por metro y 44,705, que es de la barra 1, ¿no? Esos dos momentos los sumamos y es lo que le transmiten a la barra número 3. Como lo hacíamos, ¿no?, en el método de los trabajos virtuales. Ya tenemos todo el cargamento que le llega a la barra número 3. Ahora sí analicemos los esfuerzos internos. Los normales, ¿cómo van a ser? Tenemos esta carga que genera esfuerzo normal, ¿vale? 168,677 kilonewtons. Y como no tenemos ninguna fuerza más, esto es constante a lo largo de la barra. Veamos los esfuerzos de corte. ¿Cómo son los esfuerzos de corte? Tenemos una carga distribuida que me genera esfuerzo de corte, y como está yendo hacia abajo y yo estoy diagramando de izquierda a derecha, esto va a ser negativo, menos 40, el valor de la carga distribuida, multiplicado por su distancia X, que es una distancia X que no conozco. Luego, ¿qué más tenemos que nos genere esfuerzo de corte? Esta carga de 160 kilonewtons. Va hacia arriba, por tanto es positivo, y vale 160. No tenemos ninguna fuerza más que nos genere esfuerzo de corte, y resolvemos esto, ¿no? Vemos que no va a ser constante a lo largo de la barra 3. Entonces, cuando X es igual a 0, ¿cuánto va a valer el cortante? Si resolvemos esta operación, nos va a salir que va a valer 160 kilonewtons positivos. Luego, a los 8 metros, porque recordemos que la barra 3 mide 8 metros, ¿no? Si lo cortamos por la mitad mide 4, pero toda la barra 3 mide 8 metros. Si reemplazamos X por 8 metros, nos va a salir que la cortante es igual a menos 160 kilonewtons. Cuando existe este cambio de signo, o sea, vamos de positivo, de un extremo positivo a otro extremo negativo, eso quiere decir que en algún punto de la barra el cortante es igual a 0. Y recordemos que decíamos que donde el cortante es igual a 0, existe un momento máximo. Eso ya lo analizamos al principio, ¿no?, al inicio de nuestra estructura. Y si se dan cuenta, nosotros cortamos, para hacer la simplificación de la estructura, nosotros cortamos en el eje de simetría. Que en una estructura simétrica, en el punto donde es el eje de simetría, ahí la cortante es igual a 0.
Por tanto, ahí es un punto donde tenemos un momento máximo. Entonces, este valor que nosotros obtuvimos de momento de 125,294 es nuestro momento máximo y se encuentra a los 4 metros de la estructura, porque ese es su eje de simetría, ¿no? Esto solo va a pasar en estructuras simétricas. Si no fuera simétrica mi estructura, tendría que despejar de aquí x, el valor de x, y a esa distancia que me dé es donde se encuentra el momento máximo, ¿no? Que ya por el análisis que hice anteriormente sé que es a los 4 metros. Entonces la cortante a los 4 metros va a ser igual a 125, igual a 0. Ese es el valor de la cortante. Se hace necesario que nosotros saquemos el valor de momento flector en ese punto, que ya lo conocemos, ¿no? Por el análisis que hicimos anteriormente. Analicemos ahora la ecuación de momento flector de la barra número 3 con su cargamento real. ¿Qué carga nos genera momento? La carga distribuida que comprime la barra, entonces va a ser menos 40 kilonewtons dividido entre 2, eso es igual a 20. ¿Y porque es una carga uniformemente distribuida? Lo multiplicamos por x al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Esta carga puntual que me genera un momento positivo porque tracciona la fibra inferior y vale 160 multiplicado por su brazo de palanca, que es una distancia x. ¿Qué más genera momento? Este momento puntual de 194,705 kilonewtons. Y es un momento que comprime la fibra inferior, por tanto es negativo. 194,705. Ya tenemos la ecuación de momento flector y sacaremos entonces el valor de momento flector en 0 a los 8 metros y también a los 4 metros. Que este ya lo tenemos, no es necesario sacarlo. Sabemos que vale 125, ¿cuánto? 125,294. Ahora si reemplazamos x por 0, ¿qué vamos a obtener? Menos 20x por 0, 160x, o sea, reemplazamos x por 0. Vamos a obtener que el momento en 0 va a ser igual a... Ok. Le sacamos entonces, bueno, ya obtuvimos la ecuación de momento para la barra número 3. Sacamos el valor del momento flector a una distancia 0, a una distancia de 8 metros. Nos da que la distancia 0 es menos 194,705 kilonewtons. Aquí me faltó poner kilonewtons por metro. Las unidades son importantes en este punto porque nos puede quitar puntos el ingeniero solo por eso. Ya. A los 0 metros nos sale que es menos 194,705 kilonewtons por metro. A los 8 metros es el mismo valor pero positivo. Y en el punto donde tenemos un momento máximo según lo que sacamos en cortante, es 125,294 kilonewtons por metro, que es el valor que nosotros obtuvimos no en nuestra estructura simplificada, ¿no? El valor de x1. Ya está. Con todos estos valores que ya... Uy, perdón, estaba con el micrófono apagado. Los valores que obtuvimos en este análisis, esto lo pueden hacer en un borrador, no es necesario que lo hagan bonito, para ustedes, digamos, ¿no? A la hora del examen. Con todos estos datos que obtuvimos, vamos a realizar nuestro diagrama. Observamos cómo tenemos nuestra estructura con el cargamento real, con el valor de las reacciones. Nos anotamos en un papelito o a algún lado los valores que sacamos de cortantes, momentos y normales de cada una de las barras y procedemos a diagramarlos, ¿no? Aquí también quizás sea necesario que tengan, bueno, que sepan, ¿no? Cómo se diagrama para cuando tenemos cargas uniformemente distribuidas o cargas triangulares, aunque el ingeniero no sabe poner cargas triangulares, siempre pone cargas uniformemente distribuidas. Si se dieron cuenta, ningún ejercicio, a no ser que sea en una clase, ningún ejercicio modelo de examen, él pone cargas triangulares o trapezoidales o parabólicas y esas otros tipos de cargas que nosotros vemos en ISO 2.
sabe ponernos nomás cargas uniformemente distribuidas. Bien, con todos estos datos que obtuvimos de la barra 2, 4, 1, 5 y 3, hacemos el diagrama de esfuerzos normales. Aquí podemos ver, yo lo que hago cuando diagramo esfuerzos normales, cortantes y de momento, es que como haya colocado yo mis ejes locales para esfuerzos normales, va a estar entre el eje 2 y el eje 1 voy a tener el lado positivo y abajo de eso el lado negativo. Eso en cada una de las barras, ¿no? Para llevar, digamos, un orden. El ingeniero, por ejemplo, cuando hace esfuerzo de momento flector, lo hace al revés. En esfuerzos de corte también hago lo mismo, ¿no? Como haya tomado mis ejes locales, coloco cuál va a ser el lado positivo y cuál va a ser el lado negativo, ¿no? Entre el eje 2 y el eje 1 está el lado positivo y abajo de eso está el lado negativo de los diagramas, ¿no? Aquí va a ser positivo, aquí negativo y así con las demás barras. Positivo y negativo. Aquí en los diagramas de momento flector, si yo tomé mis ejes locales de esta manera, coloco arriba los negativos y abajo los positivos. Eso es algo que nos enseñaron en ISO 1, bueno en mi caso, ¿no? En ISO 1 me dijeron que lo haga así. Y con eso me quedé, ¿no? Ya. Eso sería todo, chicos. Si tuvieran alguna consulta, si no, lo dejamos ahí. Hasta aquí es un 100. No es necesario que hagan todo esto, ¿no? Esto es extra. Esto de acá igual es extra. Toda esta hoja prácticamente es extra. Menos esta partecita, ¿dónde está? Esta partecita es necesaria. Y eso. Ah, y es importantísimo también colocar esto, ¿no? Cuando diagramen, más que esto en sí, colocarlo así, en vez de esto. Y al ladito el diagrama. Aquí sí tienen que agarrar buena velocidad porque esto es lo que más tarda uno en realizar, ¿no? Los diagramas, el dibujito de los diagramas. Y no se olviden también ponerle los valores en los extremos, ¿no? En este punto, en este punto, en este, en este. En el caso del momento flector aquí, aquí. Los momentos máximos. Eso también se fija el ingeniero. Bueno, si no hay ninguna consulta, lo terminamos ahí entonces, chicos. Les debería todavía una oscilatura más que les comentaría durante la semana cuándo lo podríamos hacer, según la disponibilidad de las aulas en el 2022.